Bueno, pues no sé, después de este terremoto de ideas de Rubén y de sensaciones y de emociones, pues vamos a tener una charla con Víctor. Bueno, les conocéis, esto es un clásico ya de casi todos los foros, ¿no? Víctor, le conocéis, es el presidente del Instituto de Censores, se estrena en el primer foro del País Vasco. Bienvenido, Santiago Durán, un clásico en todos los foros, un 1 en la quiniela, como Ana Manzano también, y Emilio, por supuesto, pues bienvenido, que también siempre podemos contar contigo y muchísimas gracias. Bueno, para romper el hielo, la primera cuestión es un poco para los tres, para calentar motores. Y bueno, no sé, la verdad es que en esta exposición o actuación, o no sé cómo llamarle, que nos ha hecho Rubén, mucho se ha comentado, ¿no? Y además has comentado una cosa que yo la tenía planteada, ¿no? Y es el informe que presenta el ICAC todos los años, ¿no? Sobre la situación del sector y tal. Y yo, como lo has dicho tú, ¿no? Recomiendo que, bueno, los que nos dedicamos a esta actividad, pues que por lo menos lo leamos porque resumen en muy pocas hojas con datos y pues la situación del sector, ¿no? Entonces, la primera pregunta, un poco genérica, ¿no? Tampoco os extendáis porque vamos un poco mal de tiempo, es ¿cuál es vuestra percepción de la situación actual del sector? Si quieres empezamos por ti, Emilio, ya que te tengo aquí a mi izquierda. Perfecto. Y luego vamos. Bueno, buenos días a todos y a todas. Gracias por invitarme. Es un sitio maravilloso. He hecho unas cuantas fotos antes de entrar a la sala para luego enviarla a los amigos, porque realmente vale la pena. Yo ya he venido muchas veces a San Sebastián. Hice aquí un trabajo muy importante hace algunos años. Fui uno de los administradores concursales de Grupo Fagor y, bueno, y todo el grupo que tenía, por lo tanto, conozco muy bien esta zona. Estuve bastantes meses y es un placer estar aquí. Vamos a ver, yo creo que el sector de la auditoría está razonablemente bien. Es decir, ha habido un crecimiento en facturación, ha habido un crecimiento en empleados, hay un crecimiento incluso ahora en aspirantes al examen de acceso al ROAC, el número de informes, etcétera. Yo creo que el sector está razonablemente bien, pero tiene también sus desafíos que yo también me gustaría comentar en este momento. No solamente vamos a hablar de la parte positiva, sino también de la parte menos positiva. Es decir, yo desafíos que veo muy rápidamente son, uno, hay, en mi opinión, un exceso de regulación y muy cambiante además. Esto lleva complejidad de que los profesionales, incluso los técnicos que se dedican en nuestras corporaciones a asesorar a los profesionales, pues realmente a veces hay una dificultad enorme de poder seguir todas las novedades que hay, que suelen venir fundamentalmente de Europa, pero también de la IFAC. Y, por lo tanto, hay un exceso de regulación, en mi opinión. En segundo lugar, hay unos retos, que es el tema de sostenibilidad, que hablaremos luego, el tema de la tecnología, que también hablaremos luego. Pero hay dos cuestiones importantes para mí. Una, la concentración de la auditoría en el sector. Es decir, 4 firmas de auditoría concentran el 60% de la facturación del sector. Creo que esto no es bueno para la competencia. Creo que tiene que estar más abierto el sector. Y en segundo lugar, lo ha dicho Rubén, el tema de los honorarios. Este ejemplo que tú has puesto aquí, yo lo he vivido en mi firma. Es decir, una auditoría que hacíamos hace algunos años por 45.000 euros, hace 6 o 7 años, hoy se está haciendo por 12.000 euros. Por lo tanto, realmente es una situación que yo creo que la única solución que tenemos depende de nosotros y es darnos valor a lo que somos, dar valor al prestigio profesional de lo que es el auditor de cuentas, dar valor a lo difícil que es aprobar el examen, dar valor a lo difícil que es cumplir toda la normativa que tenemos, toda la NIAES y demás normas que tenemos de calidad, y realmente solamente dándonos valor y prestigiándonos, yo creo que sería un paso importante, y nunca aceptar el ejemplo que tú has puesto, auditorías
que se licitan a 45.000 euros y se adjudican por 6.800 euros por 3 años, es decir, 2.000 y pico euros por año. Esto, un auditor serio, profesional y que cumpla con sus normas, no puede aceptarlo nunca. Y yo diría que eso es un poco el reflejo del sector. Manu, gracias. Muy bien, gracias, Emilio. Santiago, por seguir un poco el orden. A ver, yo creo que el sector, además me alegro que lo diga Emilio, está muy bien. O sea que, no, Yo he dicho razonablemente bien, ¿eh? si lo dice, He dicho razonablemente bien. el regulador, yo estoy encantado. Si es que llego aquí y decimos que estamos todos muy bien, pues al final las sesiones y las jornadas son para celebrar que estamos todos muy bien. A ver, yo creo que es un sector que creo que está bien. Antes mencionabas el informe de situación, también mencionaría la memoria. Yo creo que es importante esa parte que hagáis todos del análisis, la memoria de actividades del ICAC, porque también veis dónde se puede mejorar. Ahí se habla de los resultados de las inspecciones, de las investigaciones, de dónde se están encontrando las deficiencias. Entonces, yo creo que es muy importante para todos los auditores revisar toda esta documentación para ir conociendo. En general, diría toda la página web del ICAC por todos los cambios normativos que hay bastantes. Creo que ahora en el ámbito de auditoría se ha estabilizado bastante, dejando aparte el tema de la sostenibilidad, y yo creo que tampoco los cambios están afectando tanto a lo que es el trabajo de los auditores. Y lo que es importante es que es una profesión o una actividad que cada vez está más reconocida. Y vuelvo al ejemplo de sostenibilidad, que lo digo habitualmente, pero que es la realidad. Cada vez ha pasado con otras cuestiones normativas, cada vez que se busca garantía de información, los reguladores, fuera incluso del ámbito nuestro, del ámbito de los supervisores de auditoría, siempre piensan que esa garantía la debe dar un auditor. Entonces, yo creo que es un momento de oportunidad para el sector. Creo que se está renovando, a pesar de los problemas que hablamos siempre del talento y de la captación de talento. La sensación, al final, que tenemos desde el ICAC es que las firmas están cambiando, la forma de trabajar en las firmas va evolucionando. Entonces, yo creo que estamos en una fase de cambio que, con lo que viene ahora desde el punto de vista de los encargos de sostenibilidad, va a haber un impulso global en facturación y va a haber problemas. Emilio mencionó el problema de la concentración. Evidentemente, eso es difícil de luchar contra eso, pero es un tema de mercado. Tampoco podemos engañarnos. O sea, no podemos querer el funcionamiento libre del mercado para unas cosas, pero para otras pretender regular el mercado de alguna forma. Creo que hay que ser capaces de evolucionar y ser capaces de competir. Al final, competir no es en precios, sino competir es en calidad y es transmitir imagen de marca por parte de las firmas para conseguir ir ganando contratos. La cuestión de los honorarios, como lo habéis mencionado, pues señalarlo. En la práctica está fuera del alcance del ICAC. Nosotros podemos transmitir, podemos exigir calidad, bueno, particularmente en los concursos públicos, que son ajenos totalmente a nosotros, pero lo que entre todos tenemos que transmitir es que lo importante es la calidad, no solo desde el ICAC, sino todos. La importancia de auditoría, que está recuperando el prestigio, ser capaces de transmitir que eso es lo que aporta, calidad de un trabajo y no solo un precio. Yo creo que ahí está la clave, pero diría que, en general, creo que hay que ser muy optimistas con lo que viene para el futuro de la actividad de auditoría. Y yo creo que realmente esa es la realidad. No es decir por decir, sino que en estos años que yo he vivido últimamente ha habido una evolución muy positiva del sector y una percepción fuera del sector todavía más positiva que la que vosotros pensáis. Realmente soléis ser muy negativos con vosotros mismos, os quejáis mucho de estas cuestiones, pero fuera siempre se piensa que los auditores son mucho mejores de lo que vosotros estáis pensando que son. Víctor, tu opinión. Muchas gracias. Bueno, lo primero, gracias por la oportunidad de venir a estar con todos vosotros y de estrenarme como presidente del Instituto después de un año. Yo coincido con el mensaje de que el sector está bien. Estamos creciendo en honorarios, un poquito por encima del IPC, con lo cual ya es crecer. Y estamos, sobre todo, notando un crecimiento superior en toda la parte de assurance, de todos los servicios relacionados con la auditoría, que no son puramente auditoría, pero que también hacemos habitualmente los auditores. Yo creo que los retos principales que tenemos ahora mismo en la profesión y que son los que durante este año me han permitido ir viendo después de tener contacto con diferentes, o sea, un contacto un poco más amplio. Yo antes estaba solo en Madrid y sé que es verdad que la realidad es distinta, y ya me voy a referir un poquito más tarde, pero retos globales yo creo que son el talento, la captación y la retención del talento. En todas las firmas nos cuesta conseguir gente y mantenerla. No es un problema de que las grandes están llevando a la gente, porque las grandes tienen el mismo problema. O sea, no hay suficiente gente que quiera trabajar en el sector.
y ha salido antes, y yo creo que eso es un problema importante. Otro reto que tenemos es la sostenibilidad, ya se ha comentado aquí y coincido con ello. Es un reto, pero también es una oportunidad. Yo creo que luego tendremos quizá oportunidad de comentarlo. Es posibilidad de nuevo negocio, pero a la vez es un reto tremendo porque la nueva regulación, al final todos los retos están relacionados. O sea, la captación de recursos, de gente, de personas que tengan ese conocimiento y que puedan ayudar en las firmas. Yo creo que son retos importantes. Obviamente, la adopción de las nuevas tecnologías es un reto tremendo y no sé si en el sector estamos suficientemente preparados también para afrontar este reto. Y luego tenemos el reto de la regulación, que está muy cambiante, pero que en este sentido pues también quiero agradecer al regulador nuestro español que haya una cierta estabilidad regulatoria en lo que a la capacidad normativa nacional se refiere. La verdad es que todos los cambios últimos y demás pues vienen todos por parte de Europa o de la ley del año 2015, que también era la transposición de la directiva europea, y al final nos vienen dados esos cambios. Entonces, bueno, yo creo que tenemos que asumirlos, tenemos que ir juntos toda la profesión y conjuntamente pues, con el ICAC para acometer todos esos cambios normativos de la forma más adecuada posible. Creo que se está consiguiendo. La verdad es que el clima de colaboración entre las corporaciones, entre la profesión y el ICAC pues es constructivo. El ICAC es exigente, pero hay un clima constructivo y yo creo que eso nos ayudará a todos a seguir caminando juntos y a que lleguemos a buen puerto y seamos capaces de asimilar toda la regulación que se nos viene encima. Muy bien, Víctor. Una cuestión, Santiago, esta para ti. Y la pregunta es, ¿en qué situación se encuentra la transposición de la Directiva sobre Información de Sostenibilidad? A ver, me voy a chivar. Alguien se ha puesto aquí el gorro y se ha tirado a la piscina y ha dicho que quizás para el Día de los Inocentes tendremos... no sé si, 29 o 30, ¿no? Si podría, no podría... Todo es posible en este mundo. Yo no voy a contradecir a Ana, que de todas las cosas sabe mucho más que yo. Así que lo que haya dicho Ana, diría que va a misa. Sabéis que la situación actual del proceso de transposición, pues prácticamente está ya, la parte administrativa nuestra está terminada, ya simplemente está pendiente de la remisión a las Cortes por el Gobierno, que es a que le corresponde. Y a partir de ahí pues son los plazos legislativos. La remisión será, yo creo que prácticamente inmediatamente, en días debería ser, pero está absolutamente fuera del alcance nuestro saber qué fecha, porque son los tiempos que maneja el Gobierno. Luego es un proceso de debate y discusión en el Parlamento que dependerá un poco de las distintas voluntades políticas. Realmente lo que me gustaría es que esto no fuese una cuestión política. Yo creo que aquí todos somos conscientes de que esta normativa, aunque a pesar del nombre y de lo que hay detrás, no tiene ese componente político, sino que es una normativa que no deja de ser una transposición de una directiva comunitaria, que además es en general conocido el texto de anteproyecto y que tampoco ha cambiado hasta los últimos textos. Hemos, precisamente, como el ICAC fue impulsor, hemos intentado evitar cualquier cuestión que fuese más allá de la directiva para facilitar que todos entendieran, te puede gustar más o menos, pero hay que hacerlo, hay que transponer esta norma y es una exigencia comunitaria, pero no se añaden cuestiones que compliquen más a nivel local la posible discusión política. Eso es lo que debería entenderse, eso es lo que habría que transmitir a los distintos grupos políticos. Evidentemente lo transmitiremos nosotros cuando nos toque y la forma que nos toque, pero creo que también es importante que las empresas sean capaces de transmitir eso, los afectados a los distintos grupos políticos sean capaces de transmitir que es una necesidad, que la ley salga lo antes posible. En cuanto a la fecha, no seríamos capaces de decirlo. Lo que pasa es que la exigencia de la directiva, yo creo que eso tiene que quedar claro, es desde el 1 de enero de 2024. Exacto. Entre en vigor cuando entre en vigor. Tampoco vamos a engañarnos. Esa es la realidad de la directiva y eso es con lo que hay que cumplir. Hay que cumplir con un plazo que no se ha cumplido, que era 6 de julio de 2024 para haber hecho la transposición. Como sabéis, ya se ha iniciado un procedimiento contra el Reino de España por incumplir el plazo de transposición.
Lo que tampoco haría falta, debería pasarnos, es que también hubiese otro procedimiento por incumplir la directiva, el mandato de la directiva. Esa es la realidad. A partir de ahí, pues bueno, nosotros, eso ya depende del Parlamento, las decisiones que tome con la norma y los posibles cambios que pueda haber, pues las discusiones de los grupos, pero la exigencia está clara. 1 de enero de 2024 tiene que aplicarse para las grandes empresas y a partir de ahí los plazos están establecidos en la directiva. Bueno, pues crucemos los dedos, ¿no? Ya a ver si para antes de final de año tenemos aprobada la transposición. La siguiente cuestión es para Emilio y para Víctor. Igual empezamos por ti, Víctor. Del tema de la ley de información sobre sostenibilidad. Al Instituto, ¿qué es lo que más os preocupa de la ley? ¿Qué es lo que...? Pues quizá me vas a permitir que antes de hablar de lo que me preocupa, hable de las cosas que yo creo que son positivas en esta ley. Y relacionado un poco con los retos que teníamos antes. En primer lugar, creo que puede servir de motor para que se conozca nuestra profesión desde ámbitos que ahora mismo son absolutamente ajenos. Tenemos que captar nuevos profesionales en gobernanza, en sostenibilidad, ¿no? en medio ambiente, en temas sociales. Entonces, yo creo que todos esos profesionales pueden conocer, van a conocer o vamos a ser conocidos en todos estos foros y nuestro trabajo se va a conocer más y, por tanto, yo creo que va a servir como motor para la atracción de talento en sostenibilidad y yo creo que por extensión en toda nuestra actividad. Y yo creo que también va a servir como motor para las firmas que quizá vemos que por nuestro tamaño no estamos en el scope de las firmas grandes, de las firmas de EIPs de más de 500 empleados y demás, pero da igual, es que al final el primer año van a ser unas 250 empresas, está previsto que sean unas 7.000 después del periodo de adaptación de la norma, pero no nos olvidemos que estas empresas van a ir también exigiendo a las empresas que forman parte de su cadena de valor que proporcionen, que den algo de información y, quién sabe, que la verifiquen, aunque no sea exigido por la normativa. Entonces, de alguna manera, si somos el referente en la verificación, probablemente también podamos ser un referente en los servicios adicionales a este colectivo de empresas pymes que van a tener que dar información de sostenibilidad. Entonces, yo creo que esos motores no tenemos que dejar que pasen y tenemos que aprovecharlos y utilizarlos como palanca para nuestra profesión. Y quizá las dudas, las incertidumbres más claras, una de ellas probablemente esté solucionada, que es el tema del mismo marco normativo para todos. Ahora mismo, por conversaciones con el ICAG y demás, pues ya hemos visto que los auditores y los verificadores acreditados por ENAC hace algún tiempo pues teníamos ciertas diferencias en cuanto al marco normativo a aplicar, las normas de gestión de la calidad, etcétera. Parece que ese tema está bastante aclarado, pero es un tema que seguimos de cerca a la espera de la aprobación definitiva de la norma para que todos los verificadores, tanto auditores como verificadores, juguemos con las mismas reglas de juego, con las mismas normas de calidad, que yo creo que tienen que ser las de los auditores, puesto que son las que utilizamos nosotros, la profesión, y que son pues una garantía de la calidad de los trabajos que hacemos. Y la segunda incertidumbre es el plazo. Aquí jugamos sobre todo con la duda de bueno, si al final no conseguimos llegar a ese plazo, pues la verdad es que las empresas tienen una incertidumbre tremenda en cuanto a qué va a ocurrir, cómo se va a aplicar, qué se va a pedir, el carácter retroactivo de la norma o no. Entonces aquí, pues bueno, estamos en continuo contacto con el ICA, con Santiago, para ver cómo van las últimas noticias. El plazo se va acercando. Tenemos pues ciertas dudas pues por el panorama político que tenemos ahora mismo y en cualquier caso, pues bueno, yo creo que es quizá la mayor preocupación que ahora mismo tenemos. Muy bien. Emilio. Yo lo veo como algo muy positivo. Partiendo de la base que no tenemos reserva de dominio, como se ha dicho, sino que estamos compartiendo con otros profesionales, yo creo que es una oportunidad para, desde los auditores, mejorar la sociedad, mejorar el interés general y que nos visualicen el mundo en general, las empresas, que aportamos valor a la Agenda 2030
y que de alguna manera es algo positivo para la sociedad. Va a cambiar el perfil de los despachos, de las empresas. Vamos a tener que fichar profesionales que hasta ahora no teníamos en nuestros despachos. Hablo de despachos pequeño-mediano, fundamentalmente. Se ha dicho ingenieros, informáticos, expertos en determinados sectores de la actividad, etcétera. Pero esto va a ser una oportunidad positiva y, de alguna manera, podemos traer talento, capital humano, que quizás la auditoría lo ve como algo demasiado técnico y esto quizás lo ve como algo mucho más útil y mucho más conforme con los valores de las jóvenes actuales en la sociedad. Por lo tanto, yo lo veo positivo. En cuanto a retos, bueno, yo creo que fundamental es formar bien a nuestros profesionales, formarles en lo que es la verificación de los informes corporativos en materia de sostenibilidad. Ahora estoy pensando en los auditores. Y en ese sentido nosotros ya hemos, junto con la editorial Lefebvre, hemos hecho el primer manual, el memento de sostenibilidad con Lefebvre, que se explica toda la normativa vigente y la que va a venir, pues para dar una información útil a los profesionales. Estamos realizando, ya hemos acabado uno, y vamos a hacer el segundo máster en elaboración de informes de sostenibilidad y verificación en la Universidad Juan Carlos I de Madrid, y estamos formando a nivel de REA directamente a los profesionales, porque qué duda cabe que la mayoría de informes de verificación los haremos los auditores de cuentas. De esto no me cabe la menor duda. Esto también va a haber ahora una serie de incógnitas, que esto lo podrá explicar el presidente del ICAC, porque esto va a modificar el ICAC y va a modificar los exámenes de acceso a ROAC para aquellos que se quieran dedicar a la verificación de sostenibilidad. Pero en cualquier caso yo veo que es una oportunidad, más que las empresas que van a tener la obligación de verificarse, va a ser la cadena de valor, la cadena de suministro, aquellas empresas que obligatoriamente no van a tener que cumplir la ley, pero sin embargo, por ser proveedores, suministradores de algunas empresas sí obligadas, pues va realmente a verse obligados a reportar determinada información. Y esto aquí va a haber realmente un número, miles, es difícil de cuantificar, que van a acabar haciendo informe de verificación o algo similar que se legisle adaptado a estas empresas de cadena de valor, pero que de alguna manera va a hacer que llegue a despachos más pequeños y medianos, va a llegar también la posibilidad de verificar informes cooperativos en materia de sostenibilidad. Por lo tanto, yo lo veo como un reto, pero un reto positivo. Muy bien. Y Santiago, a nivel del ICAC, ¿cómo, ya nos ha contado antes Ana, pues al final la labor del ICAC en relación a los informes de sostenibilidad, su verificación, pues el ICAC tiene que hacer las mismas labores, ¿no?, que viene haciendo con los auditores de cuentas. ¿Cómo se está preparando el ICAC para abordar todas esas tareas? Más presupuesto, más plantilla, ¿cómo lo estáis abordando? Bueno, de momento formación. Tenemos que seguir la lógica de la Administración. A día de hoy, primero participar en todo el proceso legislativo, que es lo que estamos haciendo, formándonos. Tenemos una ventaja si nos comparamos con otros supervisores de esta actividad en otros países, que nosotros, aparte de ser supervisores de auditoría, somos reguladores de la contabilidad y estamos participando en todo el desarrollo legislativo en el ámbito de sostenibilidad de segundo nivel, lo que son todas las normas de elaboración de la información. Estamos en el EFRAC y tenemos ese conocimiento. Es difícil encontrar, vamos a echarnos flores, algún organismo que tenga tanto conocimiento sobre información corporativa sobre sostenibilidad como el ICAC, gracias a estar en el EFRAC, por una parte, y gracias a estar en la parte de verificación por la otra, con lo cual tenemos toda la información que a veces nos tenemos que parar cuando estamos por ahí fuera en reuniones internacionales, lo que podemos decir y no decir, porque mucha gente solo maneja la mitad de la información y nosotros manejamos las dos partes. Es algo que me pasa a veces en alguna reunión y que tengo que pensar antes de decir determinadas cosas que sé, pero no puedo decirlas, porque en ese foro no puedo decirla porque solo soy ahí supervisor de auditores y en el otro solo soy regulador de la información sobre sostenibilidad. En esa fase es en la que estamos ahora y lo que decía, tenemos que seguir los tiempos de la Administración. Una vez que esté la transposición, seguido tendrá que ir los cambios, lógicamente, que implican cambios en la estructura del ICAC, cambios a nivel reglamentario primero, luego cambios a nivel del estatuto del ICAC y, como sabéis, como habéis leído también el texto de la norma de transposición, la norma incluye
la creación de una tasa por verificación de la información sobre sostenibilidad. Primero, por la analogía, lógicamente, si no sería equivalente a la actividad de auditoría y la de verificación de sostenibilidad, una tasa que se va a dedicar a financiar los posibles y futuros cambios del ICAC. Si por mí fuera, pues evidentemente multiplicaríamos por 3 o 4 el personal y estaría muy bien, y pondría una tasa adicional también por cualquier otro motivo para cobrar a los auditores. Esto es una broma, ¿eh? No vamos aquí a... Vamos así. Pero lógicamente sí que intentaría incrementar la máxima capacidad posible del ICAC, porque yo creo que no es porque tenga que decirlo yo, sino que es una realidad, es que cuanto mejor regulado y supervisado esté la actividad de auditoría y a la de verificación, va a ser mucho mejor para el sector, para la credibilidad del sector, que es lo que acaba transmitiendo un supervisor sobre la actividad de auditoría. Muy bien. Bueno, apartamos un poco el tema de la sostenibilidad y no sé si vamos a entrar en aguas turbulentas, porque tengo aquí apuntada una cuestión sobre la NIA de entidades menos complejas. El año pasado, por estas fechas, era un borrador, ¿no? Ahora ya no es un borrador, es un texto, vamos a llamarle definitivo. Y bueno, el año pasado, pues tanto las corporaciones como el ICAC pues dieron sus puntos de vista con respecto a un borrador. Entonces, a mí me gustaría ahora saber, que ya tenemos las NIAs definitivas de entidades menos complejas, pues cuál es la posición de las diferentes corporaciones, si es que hay una, o se está estudiando, y luego pues también del ICAC, ¿no? Sabiendo que, bueno, pues quizás no sea una prioridad, pero bueno. Entonces, Emilio, pues ahora empiezo por ti. La respuesta mía es muy fácil. Nosotros, desde el primer momento, dijimos que el ICAC debía adoptar en el marco español la NIA de las entidades menos complejas. Así de claro. ¿Por qué? Bueno, hay muchas justificaciones. Primero, porque nace de la institución que ha formulado, elaborado las NIAES que aplicamos, a la IFAC, el IASB, IFAC. Por lo tanto, nace del mismo origen. Por lo tanto, si nace del mismo origen, tiene la misma legitimidad que tienen las NIAs que aplicamos. Segundo, porque el PIOP, que es ese organismo también que está en Nueva York, que supervisa el interés público de la norma, y su exsecretario general, en un acto que organizó REA, asistió junto a un representante de la IFAC, manifestó que el PIOP había dado el visto bueno a la aplicación de esta norma. Tuvimos este acto, repito, representante de la IFAC apoyándolo, no podía ser de otra manera porque yo lo he elaborado en la norma, y representante del PIOP. Pero es que además esta norma es voluntaria, es decir, es una norma que uno puede estar en un despacho y para según qué perfil de empresas aplica las NIAES tradicionales y según qué perfil de empresa aplica la NIAE para entidades menos complejas, como sucede con el Plan General de Contabilidad, y como va a suceder con las normas de sostenibilidad. Por lo tanto, esta norma no va a bajar la calidad de los trabajos, va a adaptarse a una realidad. El ejemplo que siempre me oyes, que tú ya me lo has oído muchas veces, es decir, no, ahora voy a cambiar de empresa, no es lo mismo auditar Ford, la industria, que auditar un concesionario de Ford. No es lo mismo, es que no es lo mismo. Es decir, si te dan la auditoría de un concesionario de Ford, aplicarás unas normas que si aplicas en la industria. Pero es que además muchas firmas, incluso Big Four, tienen ya normas específicas para estas entidades menos complejas. Y algunos estados, Francia, Bélgica, etcétera, ya tienen normas para las entidades menos complejas. ¿Por qué no vamos a adoptarlo aquí en España? Es que no veo ninguna razón que se diga que no. Un último dato. La NIAES, aparte de su redacción, que a veces es difícil de entender, son más de 1.100 páginas. Leerte la NIAE para entidades menos complejas son 100 y pico páginas. Son 100 y pico, además con un lenguaje que se entiende muy bien. Por lo tanto, el REA ha apoyado y apoya y solicita al ICAC la adopción en España de la NIAE, como van a hacer muchos países en el mundo, no solamente en Europa, en todo el mundo. Sí, ¿te parece, Víctor, bueno. ir por las corporaciones y luego... Fenomenal, gracias. Eso es. No, para poner un poquito de pimienta en el debate.
la postura del instituto pues es contraria, ya lo sabe Emilio, por varios motivos. Lo primero, creemos, bueno, primero todo lo que voy a decir está desde un plano teórico, es decir, no hay países que todavía estén adoptando esta norma. Parece que algún país nórdico y Bélgica parece que pueden adoptarla. Francia y Alemania expresamente no, pero tienen unas normas propias, pero todavía no hay constancia real de lo que puede ocurrir. Lo que sí que creemos es que, sin duda, separará el mercado entre auditores de primera y auditores de segunda, auditorías de segunda y auditorías de primera, y tenemos la percepción de que va a impactar en los honorarios de forma negativa, porque el cliente va a percibir que esa auditoría es más fácil, menos trabajo, aunque no lo sea, ¿de acuerdo? Pero la percepción del cliente que tenemos enfrente es que va a ser un trabajo más fácil, soy una entidad menos compleja y, por lo tanto, mi auditoría va a ser más fácil y, por lo tanto, quiero que me bajes los honorarios y, si no me los bajas tú, me iré a buscar en el mercado a alguien que al final me los dé. Con lo cual, creemos que va a provocar ese desglose del mercado y ese efecto negativo en los honorarios. Desde el Instituto lo que hemos hecho ha sido, y además quiero agradecerle al Departamento Técnico públicamente porque ha hecho una labor muy intensa, un estudio detallado, técnico, práctico, de qué implicaría trabajar con las NIAs. Se ha hecho un ejemplo, lo ha publicado AECA en la revista de normalización contable del mes de septiembre, lo hemos difundido recientemente a nuestro colectivo. Se ha cogido un ejemplo de una empresa tipo pequeña, que es, para la cual sería la aplicación esta normativa para entidades menos complejas, y se ha hecho un estudio de ver un poco qué pasa si la aplico, cómo resulta pues, en algunas áreas. Y las conclusiones a las que hemos llegado son que como guía de aplicación es fenomenal, es decir, se entienden mejor, son más breves, y, por lo tanto, como guía de aplicación o como guía de entendimiento de las NIAS son muy buenas, ¿vale? Porque resumen y condensan toda la normativa. Pero creemos que esa es la única ventaja, porque luego cuando empezamos a aplicarla llegamos a la conclusión de que en el ejercicio práctico que hemos hecho, el trabajo que hay que aplicar en las áreas correspondientes pues no es más pequeño, no es menor, no se le dedica menos tiempo, y de hecho cuando hemos hablado con el IFAC para decirles, oye, se supone que esto, me dicen, no, si esto es el objetivo de estas normas es una mejor comprensión, hacer más fácil la comprensión de la normativa de auditoría, pero somos conscientes de que no reduce trabajo. Con lo cual, al final dices, pues si no reduce trabajo y tenemos ya un cuerpo normativo que además permite una aplicación proporcional en función de las circunstancias de la entidad, pues ¿por qué tener otro cuerpo adicional? En segundo lugar, creemos que no se puede, es muy difícil que una firma de auditoría decida por política, solo voy a auditar entidades menos complejas, me voy a olvidar de las NIAs y voy a utilizar solo la normativa para entidades menos complejas, porque además del ámbito de aplicación objetivo, que ese es más o menos claro, hay una serie de parámetros, hay un ámbito de aplicación subjetivo y hay muchas pymes en España que tienen riesgos que pueden quedar fuera de la aplicación del marco para estas entidades. Por lo tanto, si tomas la decisión en la firma de auditoría de trabajar solo con este marco normativo para hacerlo más fácil, pues es muy probable que no puedas hacer determinadas auditorías porque incluso esos riesgos te pueden aparecer, los puedes detectar durante la aplicación, durante la ejecución del trabajo y te podría incluso hacer cambiar de marco normativo. Con lo cual te genera una inseguridad jurídica que yo creo que no aporta nada bueno. Tienes que estar siempre con las dos metodologías, con las dos normativas, porque puede ser que necesites aplicarlas, por mucho que no hagas entidades grandes, complejas, pensando en un pequeño despacho de auditoría. Y luego la inseguridad jurídica que provoca, pues yo qué sé, si el supervisor cuando vaya a revisar esa auditoría considera que por los riesgos que hay en esa empresa, pues no deberías haber utilizado el marco, o por el cambio de auditores, en la relación de auditores, pues lo que pueda opinar el auditor precedente respecto al marco que hay que aplicar y lo que decida el nuevo auditor en cuanto al marco a aplicar. Todo esto son conceptos que generan inseguridad, que no reducen la carga de trabajo, que obliga a las firmas a tener los dos cuerpos normativos, pues por tanto tengamos uno que es más sencillo, que es más
Al final es mejor 1000 que 1100 páginas, por permitirme la comparación, y por todo esto creemos, con el estudio que hemos hecho, que no aporta más ventajas de los inconvenientes que tiene. Santiago. Te toca. ¿Qué tengo que hacer de árbitro? A ver, yo creo que esto es, lógicamente, ahora voy a decir el punto de vista del ICAC. El mío ya lo he expresado muchas veces, sabéis que para mí hay más riesgos que ventajas, pero a quien le corresponde hacer ese primer análisis son los auditores, ¿no? Digo, a nivel corporativo, que evidentemente no están de acuerdo, y todos vosotros, ver las posibles ventajas e inconvenientes. No voy a referirme al componente técnico, voy más a temas de los que habéis hablado, que es el propio mercado de auditoría, el efecto que puede tener en una segregación dentro del mercado y también de las personas, porque puede pasar que pueda suponer que si tú te especializas en determinado ámbito, pues limite tu promoción. Y luego el de los honorarios. Guste o no, oír que hay algo menos complejo, una norma menos compleja, el efecto que tiene que tener es el efecto lo que puede provocar es deberían bajar los honorarios. Si es menos complejo, es lo que va a ver alguien que no conozca el mercado de auditoría y oiga que hay unas normas menos complejas. Eso parece bastante obvio. Dicho esto, a corto plazo nosotros tenemos unas prioridades que no es esta norma. Hay que cerrar todo el marco de lo que es la información sobre sostenibilidad y lo que viene después. Bueno, hay que hacer regulación secundaria en relación con la sostenibilidad, resoluciones del ICAC vinculadas a formación o el tema del examen, con lo cual a corto plazo no nos lo planteamos. Es un tema que lógicamente debería hacer ese análisis las dos corporaciones. Yo ya lo he comentado alguna vez con ellos. Yo creo que el análisis que hay que hacer es un análisis profundo, que no es mala porque digamos que es mala ni que es buena porque tiene que ser buena, sino detrás de eso, a ser posible con datos, para de verdad ver esas ventajas. A lo mejor el punto es que sea una guía y eso puede ayudar a la comprensión y no da esa sensación de que fuera de las NIAs, dentro del marco de las NIAs hay una cosa que voy a pedirte como cliente para que me salga mucho más barato el encargo y bajemos de esos 48.000 a 12.000 porque va a ser una entidad menos compleja, porque me parece que a lo mejor es una ventaja que puedes decir el que concurse justifique que es menos porque va a utilizar un marco de entidades menos complejas. Ese riesgo tenéis que contemplarlo. Por eso yo cuando digo el análisis, hacer todos el análisis, pero no a nivel solo corporativo, que tiene que ser, pero a nivel individual como auditores y firmas, qué os puede suponer o no, y valorar eso pensando también en la cartera de clientes que tenéis y cómo os podría impactar eso. Yo creo que básicamente es eso. Y una vez hecho ese análisis, espero que con datos concretos y cuantitativos es cuando tendríamos que juntarnos las dos corporaciones con el ICAC y decidir cuál es el mejor camino en relación con esto, si compensa o no compensa. Cerraría el asunto con los comentarios. No solo son ocurrencias del ICAC, el CAOB, que es donde estamos todos los reguladores y supervisores de auditores en Europa, ha expresado todas sus dudas en relación con esta norma. Entonces, simplemente yo creo que eso es un poco por cerrar este asunto desde nuestro punto de vista, pero evidentemente es un tema de diálogo con las corporaciones para ver qué queremos hacer. Muy bien. ¿Hay derecho a réplica? Derecho a réplica. Eran 2 contra 1, ¿eh? No, era el árbitro. No, de árbitro nada. Yo, según le he entendido a Santiago, parece que hay un camino ahí que se puede recorrer. Sí, yo creo que es un tema siempre que tenemos hablarlo. convenzamos a Víctor, ¿no? O algo así. No, es que solamente decir... No, es muy rápido. La división ya está la profesión ya está dividida. Hay los despachos que hacen EIP y los que no. Y hay las Big Four y el resto de firmas. Por lo tanto, la profesión ya está dividida. Y en segundo lugar, los honorarios no van a bajar, porque una auditoría es una auditoría. Punto. Y una auditoría es una auditoría. Y por último, si el IFAC ha elaborado esta norma con el visto bueno del PIOP, no podemos negarnos, porque si no también tenemos que negarnos a las NIAES que en su momento elaborado ni que aplica de Europa. Ya está. No es réplica, pero Bueno, aquí, simplemente las dos corporaciones estamos trabajando activamente y en contacto para discutir no solo los departamentos técnicos, ya hemos hablado recientemente para empezar a ver un poco y que trabajen los que de verdad saben porque igual estamos equivocados o igual hay aspectos negativos, positivos, y para tratar de llegar a un consenso, si se puede, o por lo menos en determinados aspectos, pues tratar de avanzar en lugar de mantener simplemente la división que tenemos ahora mismo. Solo un dato. Solo un dato. Hay 1.600 entidades de interés público y hay 70.000 informes de auditoría. Digo que podemos crear 3 categorías, no 2. Bueno,
Nos queda poco tiempo. La verdad es que tengo 6 preguntas más, pero voy a tener que seleccionar. A ver. Ahora en breve, bueno, Víctor y Emilio, ¿vale? Es sobre, ahora se va a celebrar en breve, en noviembre, la segunda fase del examen de acceso al ROAC. Se cambió la forma del examen ya el año pasado con sus resultados. ¿Qué opinión tenéis de los resultados que se dieron el año pasado y qué expectativas tenéis con respecto a este año? Víctor, igual. Gracias. Pues las expectativas son buenas. El año pasado el número de aprobados obviamente fue menor que el número de aprobados en la última convocatoria bianual, pero tenemos que esperar los resultados de este año para poder hacer una comparación homogénea. Con el número de aprobados que hay en la primera convocatoria, estimamos que el número de aprobados de la segunda tiene que ser bajo para alcanzar ese mínimo. Por lo tanto, creemos que si las cosas salen razonablemente bien, mejoraremos las cifras de la última convocatoria bianual. No obstante, este nuevo modelo de examen nos ha proporcionado información que antes quizá no teníamos tanta, y es que al ser 2 módulos separados y no compensables, se ha visto claramente algunos aspectos y algunas debilidades que en el otro pues quizá no se veían tanto, y es que el módulo de contabilidad ha sido bastante más desastroso que el módulo de auditoría. Eso puede tener una doble lectura. Es posible que la razón sea bastante más compleja de lo que voy a exponer, pero por un lado puede que ese examen en concreto, la parte de contabilidad, fuera más complejo y que al final, al tener solo un año, pues no podemos tampoco tener una línea, una tendencia. Eso puede ser un hecho, pero lo que sí que... ¿Tienes agua? No, perdón. Lo que sí que también es un hecho, porque además también lo comprobamos con los contactos que tenemos... Este es tuyo, sí. Con los contactos que tenemos en las firmas y las conversaciones que hay, es que el nivel de contabilidad está bajando. Se dan menos horas de formación, contabilidad, menos materias en la universidad. Y la gente pues tiene menos formación en contabilidad. Hay, no sé si es menos interés, hay menos alumnos. Si hay menos alumnos, hay menos asignaturas. Si hay menos asignaturas, hay menos profesores. Y esto puede ser una tendencia que es importante revertir. Nosotros, desde la Comisión de Formación del Instituto, pues hemos hecho un plan de formación específico en contabilidad dirigido al examen ROAC. Por tanto, es un plan, vamos a llamar, a corto plazo, pero también estamos atacándolo desde un punto de vista un poco más a medio plazo, trabajando con las universidades y con las firmas para tratar de detectar dónde puede estar el problema, porque tampoco los que se presentan al ROAC son gente que que acabe de salir de la universidad. Me he ido un poco al origen del problema, pero no es ese solo. Entonces, yo creo que es un aspecto que tenemos que mejorar toda la profesión, y yo creo que desde el Instituto pues estamos tratando de poner los medios para cambiar la tendencia. Emilio. Bueno, coincido en este punto, pues básicamente lo que ha dicho Víctor. Añadir que efectivamente este año, por ejemplo, va a aumentar el número de inscritos, va a haber más de 600, ya hay más de 600, con lo tanto se ha revertido la situación que era en declive y ahora volvemos otra vez a subir el número de inscritos. Ha pasado el examen, yo he estado en 5 convocatorias miembro del tribunal, en esta última no lo estuve, pero el examen, la parte de auditoría fue, digamos, un resultado normal y la parte de contabilidad fue muy bajo. Aquí se aprobó el 20%, vamos, el 20% de los que se presentaban al módulo de contabilidad. Es responsabilidad de que los alumnos, o sea, los que se presentan al examen, vienen mal formados de la universidad, o es que las firmas de auditoría no los formamos bien, o es ambas cosas. Mi opinión es que el problema viene de la universidad. Viene de la universidad porque yo, por ejemplo, en mi caso, estudié Contabilidad Financiera 1, Contabilidad Financiera 2, Contabilidad de Costes y Consolidación Contable. Y eran difíciles, no eran asignaturas fáciles. Me dicen algunas universidades que estudian una asignatura de contabilidad únicamente, una solamente. Por lo tanto, ya hay un problema de origen. ¿Qué hemos hecho? Cosas parecidas a la que está haciendo el Instituto. Es decir, estamos
incrementando el número de cursos de contabilidad y más exigentes. Y también estamos haciendo una labor de contabilidad con las universidades también, pues para sensibilizar e que impartan más clases de contabilidad. Porque, claro, no se puede ser un buen auditor de cuentas si no se sabe contabilidad. Es que esto es el kit de la cuestión. Entonces, ¿cómo es posible que haya gente que está trabajando en firma de auditoría y no sepan contabilidad? Bueno, pues realmente es un tema para planteárselo. De todas maneras, los exámenes siempre han llevado sorpresas. Yo recuerdo un socio de una Big Four que suspendió el examen de acceso a ROAC. Estaba yo en el tribunal. Porque son exámenes difíciles, pero evidentemente hay una carencia con respecto a años anteriores en materia de contabilidad. Y esto es un tema que la mayor responsabilidad es de las universidades, y aquí pues tenemos ahí todos unidos, yo diría el ICAC, Censores y el REA, todos juntos, para ir a la universidad y sensibilizar que tiene que mejorarse, aumentarse el número de horas y profundizar más en la parte de contabilidad, porque que apruebe únicamente el 20% de los presentados, que son gente, como se ha dicho por parte de Víctor, con experiencia, pues es una cosa realmente inconcebible. Gracias, Emilio. La verdad es que se nos acaba el tiempo y algunos tienen que coger algún avión, y etcétera. La verdad es que el resto de preguntas no eran importantes tampoco. No nos perdemos nada. Y tampoco os vais a perder mi discurso de clausura. Entonces, nada, yo solo quiero agradecer a todos los ponentes, moderadores, a Rubén, que no sé si es ponente, moderador o actor, por su gran... no sé cómo llamarle, por hacernos pensar un poquito, ¿no?, en esta profesión y en otras cosas de la vida. Y daros las gracias. Hemos sido cerca de 200 personas inscritas. Como veis, seguimos todos aquí, con lo cual también yo creo que hay expectativa alta con los pinchos. Hemos venido a eso. Ya me imagino, ya la foto. Y nada, pues muchas gracias a todos, ¿vale? Venga.